Ya. Sí, mamita, Lorena, si quiere puedo orar, por favor. Padre grande, maravilloso. Señor, gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros, Señor, oramos por fe, Señor. No para el hombre, Señor, ni siquiera para nosotros mismos, sino que para ti, Señor, porque necesitamos de ti. Con un corazón así entregado, Señor. Sobre todo en este tiempo, Señor, que necesitamos de el entendimiento que es tuyo, Señor, que nos lleve al conocimiento, Señor, de cada vez profundizar más, sea tu voluntad, Señor, en Cristo, nuestro Rey y Señor. Te pido, Señor, que obres, Señor, para que este momento, Señor, sea agradable para ti y sea de edificación para nosotros, Señor, y para las personas también que se interesen, papito. Tu palabra dice que tú haces llegar, Señor, a las personas que tú quieres, Señor, y nosotros confiamos en eso, papito. Saca de nosotros cualquier tribulación que tengamos, Señor, en la parte de las emociones, Señor, preocupaciones, y que sea un deleite, Señor, como lo dice tu palabra, que tu palabra es un deleite, lo que tú dices, Señor, sea un deleite para nosotros, Señor, el poder tener este tiempo para conocerte, para buscarte, para escudriñar, Señor, y ser corregido, papito. Gracias, Padre. Toma todo el control, Señor, de todas las situaciones en este hogar, en nuestra vida, en el entorno, Señor. Y que tu paz sobreabunde, Señor, en nuestros corazones, en este hogar, y así como en nuestros hermanos, Señor. Y en tu iglesia, amada Padre Santo, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, en realidad quería yo hacer que fuese el último estudio de Formando Discípulos, para pasar a otra etapa de estudios. Si bien nos queda pendiente un estudio de el espíritu de hechicería, yo creo que lo podemos posponer para otra oportunidad. Vamos a hablar sobre la importancia del bautismo en el Espíritu Santo, que creo que es una de las cosas principales que debe buscar un discípulo. Vamos a hablar de algunas cosas que tienen que ver con esto. Quizá el estudio va a ser un poco simple, pero vamos a tratar de estudiar lo básico, porque igual después vamos a ver esto con mayor detalle en los siguientes estudios que vamos a hacer. Dame un segundo. El computador está muy pegado. Sí. No me deja hacer nada. Empieza a andar rápido. Ya, lo que pasa es que tengo unos apuntes que quería compartir. El computador no me estaba acompañando, pero ahora sí. Gracias, Señor. Ya. ¿Por qué es importante el bautismo del Espíritu Santo? Vamos a ver algunas cosas doctrinales, pero no nos vamos a meter tanto en eso. Pero, por ejemplo, vamos a hablar primero de
¿qué no es el bautismo en el Espíritu Santo? El bautismo en el Espíritu Santo, que creo que ya se los dije en algún momento, lo trato de explicar en 2 versículos lo más simple posible, pero hay mucho más respaldo bíblico. Y vamos a tratar de ver eso y quizá un poco más. Y siempre doy el ejemplo de los apóstoles, porque el mismo Señor Jesucristo por excelencia, ¿cierto?, cumplió todo a cabalidad lo que el Padre le había encomendado. O sea, uno podría en cierta manera poner en tela de juicio, aunque sí está en la Escritura, ¿cierto?, por algo es, pero podría quedar en tela de juicio lo que hizo, por ejemplo, Pedro, lo que hizo Pablo, ¿cierto?, que puede haber tenido algún error, ¿cierto?, en el orden de hacer las cosas, pero Jesús no. Jesús dice que agradó en todo al Padre, y la Biblia nos da a entender claramente que hizo la perfecta voluntad del Padre. Si no hubiese hecho la perfecta voluntad del Padre en ninguna cosa, nuestra salvación no tendría ninguna validez. Y es más, por eso que él mismo dice de que él hace lo que al Padre le agrada, y el mismo Padre dice de que él es su Hijo amado en que tiene complacencia, y no solamente lo dice en el bautismo de Jesús, sino se lo ratifica a los apóstoles en el monte donde el Señor Jesucristo o donde vieron al Señor Jesucristo en gloria o en parte de su gloria. Entonces nos vamos a ir a Juan 20, versículo 21 al 23. Claro, si quiere lo puede leer. Juan 20 del 21 al 23. Dice: entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Ya. Bueno, aquí hay hartas cosas que uno podría hablar, pero principalmente nos vamos a enfocar en algunas. Primero, el Señor Jesucristo aquí hace una delegación de autoridad. Como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. O sea, eso incluye propósito, incluye autoridad, incluye respaldo, incluye la representación y la obra continuadora y los objetivos con el cual el Padre había enviado a Jesús. Entonces dice: como me envió el Padre, incluyendo todo ese paquete, yo os envío a vosotros. Entonces, en ese momento Jesús instauró la iglesia. ¿Por qué? Porque la continuidad de su obra ministerialmente aquí en la tierra, ¿cierto?, la continúa a través de la iglesia, y ese es el periodo de gracia. Entonces, como me envió el Padre, así os envío a vosotros. Por lo tanto, la iglesia debería ser, o el propósito de Dios, o el deseo de Dios, es que sea la imagen, el representante, el calco de la voluntad de Dios, no solamente hablada, sino en ejercicio, que sea la entidad en la tierra que ejercita, que se mueve, que vive de acuerdo a la voluntad de Dios, agradando al Padre. Entonces, eso no solamente lo vemos en este versículo, sino en muchos versículos, entre esos, por ejemplo, un versículo bien conocido, que muchos le llaman la Gran Comisión, ¿cierto?, que es Mateo 28. Y es importante porque también habla de lo mismo. Dice en Mateo 28, 18, dice: y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y adoctrinad a los gentiles. Entonces, aquí también está hablando una delegación de autoridad. Dice: porque a mí me ha sido dada toda la potestad, por tanto, o sea, por razón de que a mí me ha sido dada, yo los envío. Entonces le está diciendo: porque yo tengo la potestad de enviarlos en mi representación. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús era el que hacía discípulos. Porque ellos eran discípulos de Jesús.
Entonces, Él les delega esa autoridad, a ser discípulos. Entonces, es una delegación de autoridad, una continuidad de la obra, que es lo que deberíamos nosotros todos hacer. Entonces, es como para poder comprobar en parte que se instauró la iglesia en ese momento, para poder explicar lo que tenemos que hablar del bautismo en el Espíritu Santo. Aquí también vemos otra parte, ¿cierto? Bueno, Otra comisión. Por ejemplo, dice en Marcos 16, versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creyeren, en el nombre quitarán serpientes, etcétera, etcétera. Y el versículo 19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Entonces vemos aquí la delegación. Dice el Señor Jesucristo, les ordena: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Vamos a ver también lo que dice Lucas. Y esto es importante porque versículo 44 de Lucas 24 dice: y él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen las escrituras. Ahí está la primera parte. Y esto se relaciona con Juan 20:21, porque nosotros vemos en el versículo 22 que le dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: tomad el Espíritu Santo. Entonces, Pablo dice claramente que el hombre natural no puede percibir las cosas que son de Dios porque se han de discernir espiritualmente. Por lo tanto, para que el hombre pueda entender las cosas de Dios, pueda tener el entendimiento, es necesario que sea espiritual, que tenga su espíritu. Entonces, por eso que es sumamente necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque es el hombre espiritual el que va a entender todas las cosas. Entonces, déjenme tratar de buscar. Ya. Entonces, como Pablo dice eso, ¿cierto? Nosotros podemos entender que una persona que no tiene el espíritu vivo, que no tiene el espíritu, que no tiene el espíritu de Dios dentro de él, o que no es espiritual, porque cuando uno nace de nuevo, dice de que somos nueva criatura. Se posiciona sobre nosotros una nueva criatura, que creo que no es necesario buscar todos los versículos bíblicos que lo dicen. Nosotros creo que podemos llegar a un consenso de que el cristiano, cuando se convierte, nace de nuevo, es una nueva criatura. Y la Biblia dice que es hecha en la imagen de Dios, a semejanza del que la creó, en justicia, en verdad. Entonces, podemos ver entonces que aquí, por ejemplo, cuando dice entonces les abrió el sentido o el entendimiento, en Lucas 24:45, se condice con lo que dice Juan 20:22, donde dice que le sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Por lo tanto, esto nos da a entender claramente de que les abrió el sentido cuando ellos recibieron el Espíritu Santo. Entonces, después del versículo 46 dice: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén
hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se fue de ellos, y era llevado arriba. Y ellos, después de haberle adorado, se volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estando siempre en el templo, estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Entonces, vemos aquí de que el Señor, antes de ser elevado al cielo, les dice que se queden en Jerusalén y que no hagan nada, ¿no? Les dice, vosotros más asentad o esperad, ¿cierto?, en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús en Juan 20, 21 o 22, ¿cierto? 20. Cuando les dice, ¿cierto?, que sopla sobre ellos y le dice recibid el Espíritu Santo, si eso lo hace antes de ascender al cielo. Antes de ascender al cielo, el Señor Jesucristo les dice recibid el Espíritu Santo, pero antes de irse, como vemos en Lucas, le dice no hagan nada porque vas hasta que reciban el poder de lo alto. Entonces, no debemos confundir qué es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, los apóstoles, los discípulos, en Juan 20, 22, no recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Porque el bautismo en el Espíritu Santo, según el libro de Hechos, según lo que vemos en Lucas, no lo recibieron sino después que Jesús ascendió al cielo. Y obviamente lo que dice en Juan 20, 22 pasó antes de que Jesús ascendiese al cielo. Porque incluso después dice que Tomás, que no estaba ahí, y se les volvió a aparecer Jesús y todo lo demás, entonces Jesús todavía no ascendía al cielo. Entonces, Lucas 24 nos da a entender de que no recibieron ese poder o esa promesa del Padre que les dice, ¿cierto?, sino después. Por lo tanto, no recibieron el bautismo en el Espíritu Santo en Juan 20, 22. Por eso que no tenemos que confundir esas dos cosas. Entonces, ¿qué no es el bautismo en el Espíritu Santo? No es el nuevo nacimiento. Vamos a ver aquí en los versículos bíblicos que no son el bautismo en el Espíritu Santo. Por ejemplo, Colosenses 2, 11 al 13. ¿Puede buscar usted eso? Yo busco Primera de Corintios 12, 13. Colosenses 2, 11. 11 al 13. ¿Lo leo? Sí, léalo, por favor. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Entonces, lo que estamos viendo acá, en Colosenses 2, lo voy a buscar para poder guiarme. No es el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando habla de este bautismo no está hablando del bautismo en el Espíritu Santo, ni tampoco está hablando del bautismo en agua. Como leímos, ¿cierto? Dice el versículo 12, sepultados juntamente con él en el bautismo, ¿ya?, en el cual también resucitasteis con él, por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Aquí no menciona el agua, ¿cierto? Y no menciona también ser investido de poder, no lo menciona. Este bautismo menciona claramente que este bautismo que está describiendo aquí en Colosenses, ¿cierto?, que aún no hemos descrito qué es, pero pone muchos elementos: muerte, resurrección y fe. Y si vemos el versículo 13, habla de estar muertos en pecados,
ser vivificados, ¿cierto?, por el perdón de Dios. Entonces, podemos entender que este bautismo obra a través de la fe. Y a la vez es un proceso, el bautismo que se está describiendo en Colosenses, de morir y resucitar. Y esto está hablando del nuevo nacimiento. ¿Cuándo se recibe este bautismo? Se recibe según el versículo 12, según el versículo 13, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. ¿Cuándo se recibe? ¿Cuándo somos vivificados? Porque aquí dice de que este bautismo es morir y ser resucitados. ¿Cuándo recibimos esa vida nueva? Cuando recibimos el perdón de nuestros pecados. Dice, y os vivificó perdonándonos. ¿Cómo nos vivifica? Perdonándonos. El perdón de Dios que recibe un ser humano te hace vivir. Porque el perdón de Dios no es solamente una palabra, yo te perdono, hijo, tranquilo. El perdón de Dios realmente nos pasa de muerte a vida. Entonces, para poder recibir este bautismo, ¿cierto?, necesito morir. Y menciona el elemento más importante, que es la fe. Entonces, ¿qué podemos concluir hasta ahora de qué habla este bautismo? Morir, resucitar por medio de la fe en el perdón de los pecados. Vemos, perdón de pecados lleva en sí arrepentimiento, conciencia, arrepentimiento, conversión, ¿cierto?, humillación delante de Dios, y la fe. ¿Qué nos está hablando de esto? Del momento en que yo soy salvo. Y si nos está hablando de vida de resurrección, de nueva vida, nos está hablando de el nuevo nacimiento, cuando yo recibo la vida de Dios. Cuando paso de muerte a vida es cuando mis pecados son perdonados, porque son los pecados los que nos tienen muertos eternamente, condenados. Acuérdense que en la Biblia la palabra muerte significa separado de Dios, eternamente. Entonces ahí nosotros nacemos de nuevo. Por lo tanto, este bautismo no está hablando de ser investidos de poder, sino está hablando del momento en que un creyente se convierte. Cuando tú recibes el perdón de Dios, naces de nuevo y eres bautizado con este bautismo. Vamos a hablar un poco más de este bautismo. Colosenses, y este bautismo que no es el bautismo en el Espíritu Santo. Colosenses 12, Primera de Corintios 12:13. Dice lo siguiente: porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ahora sea judíos o griegos, sea siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Entonces, este no es el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Menciona al Espíritu Santo? Sí. ¿Menciona al cuerpo? Sí. Pero vamos a ordenarlo bien, aunque ya hemos visto esto con anterioridad, pero quiero que quede claro. Aquí está diciendo que somos bautizados, dice, por un espíritu somos bautizados. Si yo coloco la palabra por, ¿cierto?, estoy indicando al que bautiza, a la persona que bautiza. Yo no puedo decir soy bautizado por el agua en el pastor, porque es una oración que no tiene sentido. Si yo digo soy bautizado por el agua en el pastor, estoy diciendo de que el agua es una persona que me va a bautizar y me va a introducir dentro del pastor. Lo correcto es decir yo soy bautizado por el pastor o por el ministro, sea quien sea, por el ministro que me bautiza en el agua. Entonces, cuando menciona la palabra en un cuerpo, está mencionando el medio en que somos bautizados. Y cuando menciona la palabra por, está mencionando al agente bautizador. Entonces, el Espíritu, este bautismo que estamos leyendo en Primera de Corintios, es el agente bautizador, la persona. Acuérdense que el Espíritu Santo es una persona. Tiene personalidad, ordena, prohíbe, como vemos en el libro de Hechos. Entonces, se entristece, dice no contristéis al Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Entonces, es el bautismo como persona que nos bautiza en un cuerpo. Justamente, nos mete en un cuerpo, ¿ya? Y esto tiene mucha relación con lo que veíamos en Juan 20:22, porque el Señor Jesucristo instauró la iglesia y para poder instaurarla
tenía que hacer que los apóstoles, los discípulos, injertarlos a su cuerpo, que es su iglesia. ¿Y cómo lo hizo? Naciendo de nuevo. Le dijo recibid el Espíritu Santo. Por eso que el final del versículo 13 dice, y hemos bebido de un mismo Espíritu. Por lo tanto, este versículo bíblico no está hablando del bautismo en el Espíritu Santo. La Biblia, Jesús, Juan el Bautista, dicen de que Jesús nos bautizará en Espíritu Santo y fuego, o con Espíritu Santo y fuego. Entonces nos está diciendo de que Jesús es el agente bautizador y el medio es el Espíritu Santo. Entonces, no puede ser este, porque acá el Espíritu Santo no es el medio, es el agente bautizador y el medio es el cuerpo. El bautismo de la promesa del Padre, que se refiere al bautismo en el Espíritu Santo, pone a Jesús como el agente bautizador. El mismo Jesús dice, yo os bautizaré. Entonces, Él es el agente bautizador y el Espíritu Santo pasa a ser el medio en que somos bautizados o con el que somos bautizados. Cuando ustedes lean en la Biblia que somos bautizados en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, se está refiriendo a lo mismo. Cuando vean de que somos bautizados por el Espíritu Santo, no es lo mismo. Porque dice claramente por el Espíritu Santo en un cuerpo. ¿Cuándo nosotros somos injertados al cuerpo de Cristo? Cuando somos salvos, cuando pasamos de muerte a vida, pasamos a ser parte de Jesús. Por lo tanto, este bautismo en el Espíritu Santo, como ya vimos en Colosenses, o sea, claro, por el Espíritu Santo tiene mucho que ver, o es realmente, el nuevo nacimiento. Podríamos incluso llamarlo el bautismo de salvación. Entonces, ¿qué más no es el bautismo en el Espíritu Santo? Vamos a leer Gálatas 3:27. Gálatas 3:27 dice lo siguiente: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Incluso voy a leer el 26. Porque todos los que sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Ya? Entonces, aquí hay hartos temas. Con el versículo que leímos recién, que estaba en 1 Corintios 12:13, podemos compararlo con este, y está diciendo de que todos los que somos bautizados, o hemos sido bautizados en Cristo. Este versículo no está hablando del bautismo en agua. En ningún momento menciona el agua, en ningún momento menciona un ministro, en ningún momento menciona nada. Dice que somos bautizados en Cristo, ¿cierto? De Cristo estáis revestidos. Y esa palabra significa llenado. ¿Tiene usted el celular ahí, la Biblia con el Strong? No, Ya. tengo el Strong. Sí. Eso sí que no. Lo vamos a buscar para comprobarse. Ya. Entonces, amados, primero, el versículo anterior que habíamos leído, el 26, dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuándo nosotros somos hijos de Dios? Por la fe en Cristo Jesús. Cuando una persona nace de nuevo, es hijos de Dios. Entonces, esto está hablando del momento de la salvación. Pablo está hablando del momento de la salvación. Porque todos vosotros sois hijos de Dios, porque todos, explicando cómo somos hijos de Dios, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, el mismo bautismo que leíamos en 1 Corintios 12, que el Espíritu Santo nos bautiza en un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Cuando somos bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Por qué dice de Cristo estáis revestidos? ¿Por qué? Porque esa palabra bautismo, aunque en el griego significa específicamente sumergir, también significa sumergir, aunque en otra definición, no solamente significa que yo tomo a la persona y la sumerjo dentro del elemento, sino que también significa que yo tomo el elemento
y lo vierto sobre la persona de tal manera que esa persona queda totalmente sumergida, totalmente empapada, ¿cierto? Totalmente llena. Entonces, por eso dice que de Cristo está revestido, porque el Espíritu Santo, como leíamos en 1 Corintios 12, toma a Cristo, ¿cierto? O todo lo que hizo Cristo, todo lo que es Jesús, todo lo que representa a Jesús, todos los beneficios de su sacrificio, todos los beneficios de su vida, todos los beneficios de su fe, y los vierte sobre nosotros. Todo lo que es Jesús los vierte sobre nosotros y nos reviste de Jesús. Quedamos totalmente empapados, revestidos, sin nada que falte. Por eso que dice, de Cristo estáis revestidos los que somos bautizados en Cristo Jesús. Por lo tanto, estos versículos no están hablando del bautismo en el Espíritu Santo, sino del bautismo en un cuerpo, del bautismo en Cristo o del bautismo en su muerte. Son sinónimos de la salvación, del nacimiento de nuevo. Les voy a buscar el versículo bíblico. ¿Era Gálatas? ¿Cuánto? 3:27. Ahí dice revés. Ya, bueno, mientras se abre esta cosa. Entonces, ahí está. ¿Qué significa revestido? Dice, se los voy a leer aquí. En sentido de hundir en un vestido, investir con ropa, literalmente o figurativamente. Investir, colocar, o sea, llenar o hundir en un vestido. Yo tomo el vestido y lo hundo, o sea, queda totalmente cubierto y está, ¿cierto?, derivado de dos palabras. Una que significa en, ¿cierto?, como preposición, ¿cierto? Y la otra significa hacia abajo. Por lo tanto, estamos revestidos. El Espíritu Santo nos toma y nos mete en el vestido de Jesucristo, que quedemos totalmente empapados, totalmente cubiertos. Ese es el bautismo en Cristo o en su cuerpo, que no es el bautismo en el Espíritu Santo, porque claramente dice que no es en el Espíritu Santo, dice que es en Cristo. Por lo tanto, no podemos decir que es lo mismo. Una persona cuando se convierte no necesariamente es bautizada inmediatamente en el Espíritu Santo. Lo que sí vemos de que hay ejemplos donde sí pasó inmediatamente. Por ejemplo, con los primeros gentiles que recibieron el Espíritu Santo cuando Pedro les predicó. Cornelio. Cuando Pedro estaba hablando, ¿cierto?, esas personas al recibir la palabra nacieron de nuevo, porque es la palabra la que da vida, ¿cierto? Le dio vida a su espíritu, nacieron de nuevo e inmediatamente fueron bautizados en el Espíritu Santo, porque los que estaban con él empezaron a ver que hablaban en lengua igual que ellos, y para ellos fue señal de que Dios los había bautizado en el Espíritu Santo. Y Pedro dice, ¿podremos impedir nosotros a Dios? ¿Cierto? ¿O hay forma de impedirles el agua? ¿Cierto? O sea, dando a entender, si Dios los bautizó en el Espíritu Santo igual que nosotros, o sea, hay que hacer el trámite de bautizarlo en agua. Claro. Entonces, vemos de que hay acontecimientos y pruebas bíblicas de que puede pasar en el mismo instante, pero no siempre pasa. Pablo se encontró con discípulos que habían creído, ¿cierto? Aunque Pablo les tuvo que predicar otra vez, ¿cierto? Pero solamente habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Pablo los bautizó otra vez, y eso da a entender de que el bautismo instaurado en la iglesia no es el mismo de Juan. Los bautizó otra vez, les predicó de que Juan el Bautista anunciaba al que había de venir, y ese que había de venir ya llegó. Los bautizó otra vez, le impuso las manos y hablaron en lenguas, porque eso era de lo que se preocupaba Pablo, de que recibieran el Espíritu Santo. Y no solo Pablo, sino también los otros apóstoles. Entonces vemos que es sumamente importante, y los apóstoles lo entendían. Cuando, por ejemplo, los apóstoles fueron a verificar lo que estaba pasando en Samaria con Felipe, ¿sí? Había mucha gente que dice ahí que se habían convertido, que habían creído, estaban siendo libres de demonios, sanos de enfermedades,
se empezaban a bautizar en agua, etcétera, etcétera, pero cuando llegaron los apóstoles se dieron cuenta que no habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Entonces muchas de esas personas que creyeron sí eran salvas y recibieron estos bautismos que hemos estado leyendo, ¿cierto? Tanto en Colosenses, en Primera de Corintios y en Gálatas. Pasaron de muerte a vida, fueron bautizados en la muerte de Cristo, o en el cuerpo de Cristo, o en Cristo Jesús, por el Espíritu Santo, los injertó al cuerpo en el momento de la salvación por medio de la fe, del arrepentimiento y de la conversión. Pero eso no daba por sentado que ellos habían sido llenos del poder del Espíritu Santo, de la llanura del Espíritu. Por eso que los apóstoles tuvieron que orar por ellos, no para que fuesen salvos, porque en ningún momento dice que oraron para que fuesen salvos, sino para que recibiesen el Espíritu Santo. Y ahí entra la confusión, porque dice, pucha, ahí dice para que recibiesen el Espíritu Santo, y se malentiende decir, entonces no lo habían recibido. No, sí lo habían recibido dentro de su corazón, pero lo que está hablando ahí de recibir la llenura del Espíritu Santo, que ya la vamos a explicar un poco. Entonces, todos esos versículos bíblicos que hemos visto y más no son el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Ya? Por ejemplo, en Romanos 6, del 1 al 3. Romanos 6, del 1 al 3. Dice, pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, no dice en el Espíritu Santo, en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en ¿qué? Vida. En novedad de vida o en vida nueva. No está hablando del bautismo en agua, no menciona el agua, no menciona al ministro, no menciona una decisión de bautizarse en agua, no menciona el mandamiento de Jesús de que hay que bautizar, sino que está hablando claramente de que no sabéis de que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte. Tiene mucho que ver con lo que leímos en Colosenses 2, porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí está cuando pasamos de muerte a vida. Entonces, este bautismo de Romanos 6 no es el bautismo en agua, no es el bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, porque dice claramente que somos bautizados en Cristo Jesús. Y aquí hay otro sinónimo, los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte. ¿Por qué? Porque yo muero. ¿Cuándo yo muero? Cuando reconozco mis pecados, cuando reconozco la necesidad del perdón de Dios, que estoy condenado eternamente, que no tengo nada que hacer y que lo único que puedo hacer es tener conciencia de pecado, justicia, que yo no puedo pagar la justicia, pero que Jesús es el único que la pagó por mí. Y por medio de la fe, yo ahora resucito como Él resucitó de entre los muertos, porque Él borra mis pecados, la muerte ya no se enseñorea de mí, hablo de la muerte espiritual, y nazco de nuevo y se forma una nueva criatura en mí. Entonces, cuando las personas dicen, pero ¿cómo va a ser algo diferente el bautismo en el Espíritu Santo con el nuevo nacimiento, con la salvación? Porque hay muchas doctrinas, hay dos extremos. El primer extremo dice de que en realidad personas que no son bautizadas en el Espíritu Santo, o ponte tú que no hablan en lengua, no son hijos de Dios. Y eso es un error doctrinal terrible. ¿Ya? Y es un error grave. ¿Ya? Y el otro extremo es decir de que cuando una persona cree, automáticamente está bautizada con el Espíritu Santo. No es así. Vemos de que en el momento del nuevo nacimiento somos bautizados en Cristo, en su muerte, en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo Jesús, somos bautizados por el Espíritu Santo,
Y esto tiene mucho que ver también con lo que dice, nadie llama a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces vemos la actividad protagónica que tiene la persona del Espíritu Santo para llevarnos a Cristo, para salvarnos, para que nosotros pasemos de muerte a vida. Vemos esa actividad también en lo que dice Jesús. Él, el Espíritu Santo como persona, es el que da conciencia de pecado, justicia y juicio. No es Jesús, no es el Padre, sino dice el Espíritu Santo. Por lo tanto, vemos la actividad protagónica que tiene el Espíritu Santo en que un ser humano pase de muerte a vida, se salve, se ha injertado el cuerpo de Cristo. Ese proceso, la Biblia lo compara a un bautismo. El Espíritu Santo es el protagonista, es el agente activo que nos bautiza o que nos salva, que nos sumerge, que nos hace ser salvos por medio de la fe, por medio de que nosotros confesemos que Jesús es Señor, nos hace nacer de nuevo. Y no solamente de diente a labio. En Juan 1, versículo 12 y 13, dice de que los que creyeren, los que lo recibieron, son engendrados no de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Ahí está hablando de ser engendrados del nuevo nacimiento, por voluntad de Dios. Está hablando de el nuevo nacimiento divino. Entonces, ahí vemos la obra, porque es el Espíritu Santo el que obra la fe en nosotros. Jesús dice, nadie viene al Padre si no es por mí, nadie viene a mí si no es por el Padre. Entonces, esa obra del Padre, el Padre la hace a través del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos hace confesar que Jesús es Señor de una manera genuina, de una manera que nos salva. No solamente, Jesús es mi Señor, sino una manera donde yo reconozco que Jesús es mi Señor. Y ese reconocimiento parte primero con conciencia. Entonces vemos que el Espíritu Santo tiene un rol protagónico en la salvación. Protagónico. Es el agente que ejecuta la salvación de Jesús en la vida del hombre. ¿Ya? Porque sin conciencia de pecado, justicia y juicio no hay salvación. Y mucho menos nuevo nacimiento. Entonces cuando una persona te dice, desde el momento que tú creíste, que naciste de nuevo, el Espíritu Santo vive en ti o Dios vive en ti, La hermana Freda quiere entrar y dice que no.